Hola mis amigos, tengan todos la bienvenida a este mismo video que vamos a realizar el día de hoy con el carisma franciscano de la Iglesia Católica. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco pues a la Iglesia Católica ya desde los primeros años de mi vida. Es más, desde bebé soy católico, católico de cuna, católico hasta la muerte, católico por convicción, católico de corazón, católico de fe, de bautismo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pues bueno, sean bienvenidos a este mismo tema que va a ser muy interesante. Vamos a hablar nada más y nada menos que de los mismos bautistas y de los mismos adventistas, sectas totalmente distintas a lo cual pues el mismo Señor Jesucristo había anunciado, sectas que dicen ser del mismo Señor Jesucristo, pero recordemos, el requisito principal para ser de Jesucristo debe haber sido fundado por el mismo Señor Jesucristo, cosa que los bautistas no pueden demostrarlo. Vamos a irnos a una breve historia sobre estos mismos bautistas, y lo que les tenemos que comentar es que la Iglesia Bautista tuvo su origen en Inglaterra en el año 1611 por los discípulos del pastor anglicano John Smith, que había acogido en su comunidad a los mismos anabaptistas, o sea, los rebautizantes. La característica de estos es que bautizan 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. A ellos no les importa el mandato del mismo San Pablo, que te dice que tienes que tener una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Ellos lo toman a la ligera y dicen, no, eso no me importa, yo rebautismo porque pues nada, porque así creo, porque aquí así lo decido yo. Eso es lo que dicen los bautistas herejes, sectarios mejor dicho. Bueno, estos mismos, los de John Smith, acogen pues en su comunidad a los mismos anabaptistas, a los rebautizantes del comienzo de la misma reforma protestante. O sea, son rebautizantes o son anabaptistas los hijos del Martín Lutero, los hijos de Calvino, los hijos de Zwinglio, son los hijos de la reforma protestante, y también a los menonitas, fundados por el mismo Simón Menón. Pues a causa de sus mismas distintas influencias, los bautistas se dividieron pronto, uno en bautistas generales, que son pues los convencidos de que el mismo Señor Jesús había muerto para salvar a todos los hombres que creyeran en él. Estos bautistas generales eran los primeros bautistas, o mejor dicho, era la primera casta, la primera camada de los mismos bautistas, que nosotros estamos viendo que los bautistas nacen en 1611 por un tal John Smith, por los mismos rebautizantes y por el tal Simón Menón. O sea, es un injerto de una vacuna de toda clase, ¿no? Es un injerto de todas las sectillas, digámoslo así, para formar una secta en común que se llaman los mismos bautistas. Los bautistas generales en su doctrina, ya habíamos dicho, estos mismos bautistas se dividen en dos. El primer tiempo de su misma historia, todos los bautistas se llamaban bautistas generales y estaban convencidos de que el mismo Señor Jesús había muerto para salvar a todos los hombres que creyeran en él. O sea, ellos mismos estaban convencidos que Cristo había muerto por todos, o sea, Cristo el universal. Pero pronto cambian esa misma postura, cosa que no podemos ver en la Iglesia Católica. El cambio, por ejemplo, de doctrina. Ellos, su doctrina principal era esta: Jesús murió por todos en la cruz para que todos que en él crean se salven, digámoslo así. Pero pronto cambian este mismo discurso, pronto cambian el principio de su doctrina para volverse en bautistas particulares, aunque hoy en día sigue habiendo bautistas generales. Por eso es que los bautistas particulares son, digámoslo así, un puchichi más de lo que son los bautistas generales. Y pues te dicen, ¿no?, sobre los bautistas particulares, son fundados por el mismo Henry Jacob. Henry Jacob, cuya misma creencia básica es que Jesús murió solamente por los predestinados a la salvación. O sea, cosa muy distinta de lo que creían los mismos bautistas generales. Ahí ya vemos una división doctrinal entre estos mismos que se dicen llamar cristianos. Esto jamás se podría dar en la misma Iglesia del Señor. Y no por todos los hombres, dice los mismos bautistas particulares. Murió solamente Cristo por los predestinados y no por todos los hombres. O sea, es totalmente falso. Poco a poco se fue imponiendo también, y el primero
fue desapareciendo. Los bautistas generales fueron acallándose. Los bautistas particulares, esta bola de herejías, pues surgió cada día más, creado por el mismo Henry Jacob. O sea, cada uno tiene su nombre. Aquí no ves creado o fundado por el mismo Señor Jesucristo. En el año 1611 no era el año en el que el Señor Jesucristo había dicho: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No era el año 1611, era el año aproximadamente 33, a mitades del siglo I aproximadamente. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues que en el siglo número 18 William Carey dio un inicio, ¿no?, a la misma Sociedad de Bautistas Particulares de la Propagación del Evangelio a los Paganos. Así se llama, Sociedad de Bautistas Particulares para la Propagación del Evangelio a los Paganos. Así se llama esta misma secta, fundada en el siglo XVIII por William Carey. Él mismo llegó pues a la misma India como misionero. Ya en las primeras, pues en la primera mitad del siglo XVII habían llegado los primeros bautistas a los Estados Unidos, que con el tiempo dieron origen a muchas otras sectas. Por ejemplo, estos bautistas dieron origen a los discípulos de Cristo, que son hijos de los bautistas, son sectas separadas de los bautistas de la libre arbitrio, así se llama, también son sectas separadas de los mismos bautistas. Los bautistas primitivos son sectas separadas de los bautistas ya en ese siglo, o sea, siglo XVII, te estoy hablando del siglo XVII, o sea, cerquita, ¿no? Los bautistas del séptimo día también. Y también los adventistas y los pentecostales vienen a ser sus hijos de los mismos bautistas. Son los hijos de los bautistas, los pentecostales, y también son los adventistas. Así que, mis amigos, si ustedes van a hablarles, por ejemplo, a los que se dicen pentecostales, recuerden que son los hijos de los bautistas, y los adventistas son los hijos de los bautistas también. O sea, tienen una correlatividad, pero su doctrina es totalmente distinta una de otra. O sea, sus herejías son distintas las unas de las otras. Uno afirma tal cosa, el otro lo niega, y así justamente se crean pues más y más sectas con su propia interpretación, cosa que el mismo Señor Jesucristo había prohibido. Y actualmente pues en la parte principal de los bautistas se encuentran los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se ha propagado bastante, ¿no? Estos mismos sectarios se han propagado bastante dentro de lo que es el mismo estado, o mejor dicho, dentro de este país que se llama Estados Unidos, que es una unión de estados. Pues bueno, los bautistas del norte en el mismo Estados Unidos se dividen pues en los bautistas del norte más liberales, inclinados también a las obras sociales y ayuda a los más necesitados. Los bautistas del sur, en cambio, son más rígidos en sus creencias y también en sus costumbres. La doctrina de estos mismos ya no se sabe cuál es su doctrina principal, pero algunos esbozos del común que tienen estos son: la Biblia es un libro inspirado que no tiene criterios de interpretación iguales a todos. Eso es lo que dicen los mismos bautistas, o sea, cualquiera puede creer en lo que sea según la Biblia. Algunos aceptan la virginidad de María, la madre de Jesús, y otros no. La Cena del Señor, por ejemplo, que por lo general celebran el primer domingo de cada mes, es solamente un recordatorio de la muerte de Cristo, cosa que en ninguna parte de los primeros cristianos se había creído de esa manera. Estos mismos bautistas ya en el siglo XVIII, XIX, recién vienen con estas sus porquerías de interpretaciones. El pan queda el pan dice queda pan, y el vino queda vino. No hay presencia real de Cristo, o sea, niegan totalmente la Eucaristía, a pesar de que el mismo Señor Jesucristo dijo que allí está Él, que Él es el mismo pan, que Él es el mismo vino. Pues la iglesia es algo invisible, dicen ellos mismos, cosa que es totalmente falso. Tú puedes ver, por ejemplo, a un John Smith, que era visible, o sea, no era invisible, no era un hombre sin sombra, digámoslo así, era totalmente visible. Puedes ver ahorita a un hijo bautista, a un William Carey, por ejemplo, puedes verlo, lo has tenido en la historia, bautista él, y lo podías ver, o sea, no era invisible, lo veías.
Entonces es totalmente falso, es ridículo todas sus mismas posturas de estos mismos bautistas, como ustedes están viendo. Es un hazmerreír, es un injerto de herejías, es un injerto de afirmaciones totalmente falsas, y dice que cualquiera puede interpretar como le venga en gana la Biblia, y eso es cierto. O sea, eso es cierto para ellos. O sea, eso es una doctrina principal. O sea, si tú dices María no es madre de Dios, estás en lo cierto, pero si yo digo María es madre de Dios, también estoy en lo cierto. O sea, ¿qué les pasa, no? ¿Qué les pasa? Entonces, la iglesia es invisible, dice, formados por todos los que han aceptado a Cristo como Salvador y Señor. O sea, es algo risorio, no es algo totalmente risible, es algo risible, es algo absurdo, es un absurdo total, es un abrupto, digámoslo así, en su propia exposición. Pues bueno, nos estamos riendo de la historia de los bautistas, de su doctrina y de todo aquello que ellos propagan. A partir del año 1611, ustedes ya lo han visto, a partir del año 1611 con los mismos anabaptistas, así se llamaban más antes. Su organización, pues es de tipo congregacional y también es de tipo popular, es decir, que todos pueden ser elegidos a los varios oficios y elegir a los mismos demás mediante el voto. El culto se centra en la predicación, la oración y el canto de himnos, o sea, no tienen un orden, es una monarquía, es una falacia, es una anarquía, es una huacalés. En sí, son como sea, digámoslo así. Vamos a ver un poquito más, ahora sí vamos a entrar un poco en lo que son los adventistas, que son, según lo que habíamos visto ahorita, son los hijos de los bautistas, y ustedes lo han visto muy bien. O sea, no hay donde perderse, no hay donde decir no, esto está mal, tú estás mal, Boris, o estás inventando, cosa que es totalmente falso. Yo no invento nada, ustedes lo están escuchando, son su historia, y a cualquiera de estos mismos ustedes les pueden decir, esta es tu historia, pedazo de hereje, digámoslo así, ¿no? Para no ser un poquito más duros, llamémosle de esa misma manera. Vamos a poner en este video el logo de estos mismos adventistas. Ya hemos pasado el tiempo de los bautistas, ahora vamos a irnos a hablar de los adventistas. Les toca la paliza a los mismos adventistas del séptimo día. Su historia, o estos mismos sabatistas, son sabatistas, aunque no lo quieran creer. O sea, sus papás no eran sabatistas, los bautistas no eran sabatistas, pero esto sí, o sea, ay Dios, dice, pues bueno, la historia es tremenda. El advenimiento se hubiera acabado con el nombre fracaso de sus mismas predicaciones y la muerte de su mismo fundador, si no hubiera intervenido la señora Ellen Hammond de White. O sea, su mismo fundador, ya lo habíamos dado este tema, ¿no?, en otro video, pero este mismo fundador, que era Wolf, creo que era, había fundado precisamente esta iglesia. Se había equivocado horriblemente varias veces en la predicación del fin del mundo, del arrebatamiento, etcétera, ¿no? Y pues esta misma Ellen Hammond de White retoma esta misma iglesia totalmente caída, totalmente pues ya burlada, ya ridiculizada, en el año 1827 a 1915. O sea, ahorita 1915, imagínense. Son jóvenes, son, ¿cómo te podría decir? No pueden ser de Cristo, porque Cristo no es del año 1915, Cristo es de los primeros tiempos, no es del 1915, o sea, 19 siglos después de Cristo dice que va a aparecer la iglesia de Cristo. O sea, totalmente falso. Cristo tenía que haberla fundado, o por lo menos tienen que tener bases apostólicas, cosa que la historia no les lleva a tener bases históricas, no les lleva a decir, digamos, algún bautista ha sido un discípulo de los mismos discípulos. O sea, eso no existe en la historia. 1915, los discípulos han nacido, mira, el mismo San Pedro ha muerto en el año 67. ¿Cuántos años de diferencia hay entre el año 67 y 1915? ¿Se llevan? ¿Es correlativo? No lo es. El mismo Señor Jesucristo dijo que iba a estar todos los días con su misma iglesia hasta el fin de la historia, y así fue. En cambio, los bautistas no pueden demostrar que han estado con Cristo todos los días desde ese mismo momento, o sea, desde los primeros tiempos.
Bueno, 1915 toma la misma dirección Ellen Hammond de White, una mujer, toma la dirección de esta misma congregación, de esta misma secta en 1915, que revitalizó también sus teorías, fundando la iglesia de los mismos adventistas del séptimo día. En Michigan, en Estados Unidos, se funda esta misma secta. En Michigan en el año 1863. Ya en diciembre de 1844, a los 17 años de edad, tuvo la primera visión. Recordemos que esta Ellen se había caído o había tenido un pedrazo en la cabeza, se había dado, y veía pues visiones, ¿verdad? Detrás de ese piedrazo en la cabeza veía visiones desde niña y todos la consideraban loca. En sí, esta loca viene a ser pues la líder de los adventistas, y con sus mismas locuras, o sea, sus visiones, afirma haber recibido de Dios las siguientes visiones, o sea, de Dios directamente. O sea, eso es totalmente una herejía que ha puesto por escrito. O sea, un nuevo evangelio pone unos 40 libros de las visiones que ella misma han tenido, y estos mismos sectarios, idiotas, le siguen, o sea, dicen que esos 40 libros es verdad, son su evangelio. O sea, aparte de la Biblia, los 40 libros que esta misma persona, a raíz de esa misma su locura, escribe, los adventistas ahora, los ridículos, pues siguen esta misma doctrina totalmente ridícula, que los sabatistas consideran casi iguales a la Biblia. Es más importante, es el mismo conflicto de los siglos. La señora White es considerada también por sus mismos seguidores como inspirada por Dios, o sea, infalible. O sea, la White es infalible para los adventistas, o sea, es lo máximo. White, si White dice ponte de cabeza, o Dios me ha hablado que tú me des todo lo que tienes, los adventistas no reclaman y le dan todo lo que tienen. O sea, muchas veces ha caído en eso la señora White. Es decir, que sus escritos no pueden contener ningún error. Los 40 libros, dicen los adventistas, no tienen ningún error, es palabra de Dios. O sea, totalmente falso. Estos mismos herejes ya llegan a ser sectarios, y estos sectarios son totalmente falsos, anticristianos. A pesar de que ellos dicen que son cristianos, son whiteistas, no cristianos. Cristo no ha fundado esta iglesia, ha fundado White esta iglesia. Así que tiene un nombre, tiene una fecha de creación, que es 1844, 1915, donde estos mismos bautistas toman pues este mismo cuerpo. La doctrina que ellos mismos tienen son las creencias básicas de los mismos adventistas del séptimo día. Hay dos leyes, ¿no? La ley del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, se divide en dos partes. Ellos lo dividen en dos partes: la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral se encuentra en los 10 mandamientos, que representan la ley de Dios, obligatoria para siempre. Lo demás es pues la ley ceremonial, que se acabó con la llegada de Cristo. Para nosotros se trata de una distinción que no tiene fundamento bíblico. El sábado, por ejemplo, el día Sabbat, que es uno de sus mismos mandamientos rígidos, dice: la observación del sábado pertenece a la ley de Dios para ellos, ¿no? Y por lo tanto es una obligación y representa la piedra de toque para conocer el verdadero cristianismo. La observancia del domingo es de origen pagano, dicen estos mismos sectarios, puesto que fue establecido por Constantino, dicen estos, faltando a la misma historia, no sabiendo absolutamente nadie, demostrando una ignorancia totalmente tremenda, dar la libertad de culto a los mismos cristianos, dicen estos. Tercero, pues es el inminente regreso del Señor, o sea, el arrebatamiento que llaman ellos, ¿no? Ya pasaron más de 100 años desde que se fundó esta misma religión, esta misma secta, y todavía el Señor no regresa. O sea, hay bastantes predicciones que estos mismos han tenido, y estos mismos han quedado totalmente en ridículo, porque incluso se han vestido de blanco esperando que el mismo Señor baje y se los lleve, y nunca se los ha llevado y nunca ha bajado. El lavatorio de los pies es obligatorio en el Nuevo Testamento, te dicen explícitamente. Los malos serán destruidos después del juicio final. Solamente el alma de los buenos es inmortal, dice esta misma White. Cosa que es una herejía. Ella dice que no existe un infierno eterno, perdón.
Ella dice que no existe un infierno eterno y estos mismos sectarios lo creen. Hablemos ya por último de su organización. Por encima de todos está la conferencia general que reúne a las conferencias locales. Los ministros son elegidos por los feligreses. Sin embargo, tienen que obedecer a la autoridad central o la conferencia general. O sea, hay un cuerpo gobernante dentro de esto. Las asambleas locales pues se llaman iglesias, que comprenden pastor, ancianos, tesorero y maestro de la escuela. O sea, tesorero por sobre todas las cosas. ¿Qué significa tesorero? Pues que administra pues los recursos que estos mismos fieles somnolientos pues van dejando a sus mismas manos de estos mismos pastores, ancianos, etc. El culto de estos mismos se reduce al sermón y el canto de los salmos. Esta secta es muy rígida en exigir el diezmo, por ejemplo, que invierte especialmente en la propaganda mediante misioneros especializados, prensa, radio, escuelas, hospitales y visitas domiciliarias. O sea, estos sectarios obligan, es una obligación el diezmar para estos sectarios. Diezmar, mal concepto de diezmo, o sea, ni siquiera te admiten una naranja, o sea, no te admiten cosas ni productos que tú les vayas a dar, no, eso no te admiten. Plata, ellos quieren ver plata. En ningún momento la Biblia te menciona un diezmo en plata, o sea, eso ya lo hemos refutado bastantes veces y su doctrina es totalmente un asco, ¿no?, de los mismos bautistas. Y ustedes lo están viendo y lo estamos exponiendo y estamos dando fechas, estamos dando historias, estamos dando nombres propios que tú los puedes agarrar como fidedignos. Esto ha llegado a su fin, mis queridos amigos. Ahora ustedes comparen entre la iglesia fundada del Señor Jesucristo, que es la católica, que te puede demostrar histórica, bíblica, patrística, antropológicamente, ¿qué más? Arqueológicamente te puede demostrar que ha estado desde los primeros siglos. En cambio estas nacen 1900 y tantos, 1800 y tantos, la máxima antigüedad puede ser 1600 y tantos. Estas sectas nacen de esa misma manera y no pueden llegar a ser iglesias de Cristo, porque Cristo funda su iglesia solamente a la misma iglesia católica, una sola iglesia, no 77,000 sectas que ustedes están viendo. Les estoy esbozando algunas de las más conocidas sectas para que ustedes puedan tener cuidado y no se vayan a meter en estas mismas sectas que van inventando sus doctrinas a base de estos mismos hombres de locas también, que se habían pegado en la cabeza y habían también tenido visiones, y esto ellos mismos, los sectarios, pues lo comparan con palabra de Dios. O sea, todas las visiones que esta misma loca tuvo, ellos mismos dicen, pues esta es palabra de Dios. Lo que dice mi loca es lo que es palabra de Dios para mí. O sea, y no le creen ni a la Biblia, no le creen ni al magisterio verdadero de la misma iglesia católica o de la misma iglesia instituida por el mismo Señor Jesucristo, que es la iglesia católica apostólica romana. Ha llegado esto al final, hemos visto dos sectas, les hemos esbozado de dos sectas para que ustedes pues puedan tenerlo ahí, recursos totalmente fidedignos, documentos totalmente fieles, reales, certeros, resumidos pues en palabras que de ustedes lo pueden entender. Muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión y pues bueno, nos encontramos muy prontito ya para tocar otro tema que también va a ser muy importante el poder tocar con ustedes mismos. Muchas gracias, mi nombre es Boris Soto y nos encontramos nada más y nada menos el día sábado con estos mismos videos. Voy a hacer una especie de bastantes videos para que ustedes tengan la formación correspondiente en distintos temas, para que ustedes puedan agarrar estos mismos argumentos y los puedan trasladar pues a sus mismas a su misma biblioteca, a su misma biblioteca apologética, digámoslo así, para poder defender la iglesia de Cristo. Muchas gracias y nos encontramos en otra transmisión. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este ha sido Boris Soto, el católico apostólico romano. Gracias.